Lenguaje de programación. Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Mi nombre es César Julio Cadena, vivo en la ciudad de Bogotá, me gusta jugar ajedrez, estudio ingeniería electrónica y este video es para la materia algoritmos. Pertenezco al CET José Acevedo y Gómez. Programación informática es un lenguaje que nos permite diseñar, codificar, depurar y mantener un código fuente para dar instrucciones a un dispositivo. Veamos algo de historia de la programación. A finales del siglo XIX encontramos personajes importantes como el señor Charles, quien inventó la primera máquina analítica, la cual no se llevó a construir, y quien diseñó el algoritmo para que esta máquina funcionase fue la señora Lady Ada, a partir de cartones perforados. Este tipo de lenguaje se llama Ada. Otros personajes importantes son el señor George Boole con el álgebra binaria y de circuitos, que trabaja a partir de ceros y unos. Ya en el siglo XX encontramos la computadora electrónica para cálculos militares. Gracias a avances importantes como en 1960 la aparición de circuitos integrados y de 1971 el microprocesador. Ya en 1981 aparece la primera computadora comercial por la marca IBM. El lenguaje de programación tiene unas características como que debe ser claro, legible, natural, eficiente, portable. Debe mantener una semántica, que es la interpretación de las expresiones y las funciones que retornan valores. Y una síntesis, que es la estructura que se organizan los elementos sintácticos como espacios, operadores, etc. Es decir, el orden que tienen unos con respecto a otros. Además, el lenguaje de programación tiene unos paradigmas, que son los métodos utilizados para la construcción de programas. Los paradigmas pueden ser imperativos, declarativos, lógicos, orientados a objetos. Los imperativos son un conjunto de instrucciones que indican a la computadora cómo realizar una tarea. Los declarativos trabajan a partir de funciones matemáticas. Los lógicos trabajan la lógica matemática, y los orientados a objetos usan objetos para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Están basados en varias técnicas como la herencia, la coherencia, el polimorfismo, la abstracción, etc. También debemos tener en cuenta el código fuente, que consiste en líneas de código, por ejemplo, lista de funciones, variables, procesos, los cuales juntos hacen un programa, y un compilador, que es el que se encarga de traducir nuestro código fuente al código binario que entiende la computadora. Veamos algo de historia de la programación. Comenzamos en 1957 con el programa Fortran, del cual se desprende Argot y BASIC. En 1958 nace Algot, del cual se desprende o nace Pascal y Módulo. En 1958 también aparece Lisp, que da origen a Shiny.
En 1959 encontramos COBOL. En 1962 a 67 aparece Simula, del cual nace Smaltey y C++. En 1963 CPL, que da origen al lenguaje C, C++, Java, C, Almohadilla y Objective. La segunda generación, en los años 70 aparece Pascal en 1970, en el 72 aparece el lenguaje C, en el 72 también aparece el lenguaje Prolog y en 1978 aparece el lenguaje SQL, origen para las bases de datos. Ya en los años 80 los lenguajes imperativos se mejoran y se combinan de acuerdo a las necesidades. Es así que en 1981 aparece C++, en 1984 MATLAB, en 1985 Eiffel, en 1987 Perl. Ya en los años 90 los lenguajes se vuelven funcionales y es como así en 1990 aparece Haskell, en 1991 aparece Python, en 1993 Ruby, en 1994 Close y en 1900 aparece tanto Java como JavaScript. Y C Almohadilla aparece en el año 2000. Lenguaje de programación ensamblador. El lenguaje de programa ensamblador fue el primero en introducir el lenguaje de máquina a un lenguaje más sencillo para el ser humano. Es un lenguaje de programación de bajo nivel para los computadores, microprocesadores, controladores y otros circuitos integrados programables. El lenguaje de programación C, creado por el señor Blackwell en 1980. Actualmente está en aplicaciones en dispositivos Mac y programado como iOS. Características: tiene como sentencias de control de flujo, tipos de datos funcionales, estructurales y punteros, conversiones implícitas y explícitas entre tipos, los ámbitos de las variables globales, estáticas y locales, las funciones y su síntesis. Lenguaje de programación C++. Es un lenguaje híbrido, una extensión del programa C, permitiendo la manipulación de objetos. Fue inventada por el señor Hartner en 1980. Lenguaje de programación Python. Fue creado por el señor Guido van Rossum en los años 80 como un sucesor de la programación ABC. Características: legible, la orientación a objetos intuitiva, expresión natural del código de procedimiento, manejo de redes basados en excepciones, tipos de datos dinámicos de muy alto nivel, una biblioteca estándar extensa, extensiones y módulos fácilmente escritos en C y C++. Lenguaje de programación Java. Este lenguaje fue realizado por el señor James en 1990. Tiene una síntesis derivada de C, C++, pero tiene menos facilidades de bajo nivel que cualquier otro de ellos. Su intención es de permitir que los desarrolladores de aplicaciones
escriban el programa y lo ejecuten en cualquier dispositivo. Esto es muy importante. Lenguaje de programación C almohadilla. Este lenguaje fue creado por el señor Anders en el año 2000. Este señor también creó el lenguaje Turbo, Pascal y Delphi. Las características del programa C almohadilla son: su código se puede tratar íntegramente como un objeto. Su síntesis es muy sencilla, muy similar a la de Java. Es un lenguaje orientado a objetos y a componentes. Armoniza la productividad del Visual Basic con el poder y flexibilidad de C++. Ahorra tiempo en la programación, ya que tiene una librería de clases muy completa y bien diseñada. El programa C almohadilla entonces es un programa sencillo, tiene una plataforma .NET y tiene una programación orientada a objetos. Ha evolucionado de C y C++. Es un programa fácil de programar y incluye mejoras derivadas de otros programas. Las desventajas: se tiene que tener algunos requerimientos mínimos del sistema para poder trabajar adecuadamente. Y las ventajas es que permite la creación de aplicaciones en Windows y otros componentes. Fue creada en el año 2000 y en la actualidad tenemos la versión 6.0 realizada en el 2015. ¿Qué más le puedo decir? Nada más. Las buenas prácticas de programación. Entonces, un programa debe tener estas características de ser claro, legible, natural e eficiente. Y no debe ser engorroso, tortuoso, complicado, nada de eso. ¿Y hacia dónde va el lenguaje de programación? Hacia la creación de nuevos programas, la integración de acuerdo a las necesidades de cada uno de las aplicaciones. Gracias por su atención. Perdón porque estaba un poco nervioso. Gracias.